Bien, buenas noches. Esta noche agradezco mucho que estamos aquí en la Escuela Apostólica Profética Cima de Águilas. Soy su amigo Javier Hermoso con el profeta Andrés Lechuga Laureano y vamos a estar estudiando hoy los profetas patriarcas. Hasta donde nos dé el tiempo de una o dos grabaciones, vamos a ver a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿no? ¿Por qué se llaman patriarcas bíblicos, verdad? Los patriarcas forman un linaje de hombres que Dios estableció, llamó para formar una nación, Israel, porque de esa nación, decíamos en clases pasadas, vendría el santo Mesías Salvador a la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Cristo Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y lo dio a través de una nación que es Israel, ¿no? Entonces, viendo estos profetas patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, la Biblia los reconoce como profetas, ¿no? La designación patriarca eh, en la Biblia se refiere a alguien que lleva una autoridad. En la cultura oriental, el patriarca era alguien que es líder de una familia, es líder de una casa ministerial, ese es un patriarca. En la Biblia, entonces, se utiliza para los principales líderes o jefes y en este sentido, bueno, para la formación del pueblo de Israel, ¿verdad? Y vamos a considerar que en la clasificación se extiende desde Abraham hasta su nieto Jacob, pasando por su hijo Isaac y su descendiente José. Así que hoy vamos a ver a Abraham. Abraham, su nombre significa padre de una gran multitud. Y usted dirá, bueno, ¿por qué dice usted que Abraham es un profeta? Bueno, la Biblia es muy clara en Génesis 27, en un pasaje de la vida de Abraham. Dios mismo le habla a un reyezuelo, que anda por ahí, que había tomado la mujer de Abraham para ser parte de su harem, de sus concubinas, algo así que se acostumbraba. Y Dios directamente le habla a este rey y le dice, ahora pues, devuelve la mujer a su marido. ¿Por qué? Porque es profeta. Y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Y sí, efectivamente le devolvió a la mujer y le devolvió con una remesa de dinero, de oro, de ovejas, de vacas, etcétera, ¿no? Porque ese rey oyó la voz de Dios. Se la mencionó en sueños. Devuélvela, porque es profeta, ¿eh? Entonces, Abraham es un profeta patriarca muy respetado por las tres grandes religiones de la tierra. Si alguien te pregunta cuáles son las tres grandes religiones de la tierra, bueno, el cristianismo sin duda, donde Cristo Jesús es el centro de la adoración. El judaísmo, donde Abraham, Moisés, etcétera. Y el Islam. El Islam es una gran religión por su número de creyentes que tiene en varias naciones orientales. Hay otras religiones, también como el budismo, etcétera, ¿no? Abraham significa padre de una gran multitud. Y antes de llamarse Abraham, como le llamamos con
la H intermedia en ese cuadro, en esa representación pictórica. Abraham tiene un talit de oración, el manto de oración. Antes de llamarse Abraham, se llamaba Abraham, que significa Padre exaltado. Qué curioso, no tenía hijos y todo el mundo le decía, Padre exaltado, Padre exaltado. Y él no tenía un solo hijo. Y así era irónico, ¿verdad? Con Abraham, el Señor hizo un pacto poderoso. Israel. Le voy a preguntar y le agradecemos al profeta Andrés Lechuga que nos hable un poco más de este pacto poderoso que haría con un hombre. Adelante, Andrés. Sí, Abraham, pues antes de ser Abraham era Abraham. Su papá fue Taré, su papá fue idólatra y él se le dijo, el mismo Dios de Israel le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y entonces tuvo que cruzar el río Tigris, porque estaba entre los dos ríos, el Éufrates y el Tigris, y después tuvo que cruzar el Jordán. Entonces es un cruzador de ríos, es un hebreo cruzador de ríos. Para nosotros es pasar de muerte a vida en Cristo Jesús, pasar de un nivel a otro nivel por la fe en Jesucristo. Y una de las características de Abraham fue su obediencia, y otra característica es que tuvo fe cuando Dios le pidió a Isaac. Creyó, lo llevó al monte Moriah y ahí es donde se dio su voluntad al eterno Dios de Israel, y por eso Dios le dijo, serás padre de multitudes, porque le rindió un hijo y Dios le pidió un hijo, se lo dio y se lo regresó multiplicado. Ese es nuestro Dios, que hace las cosas más allá de lo que podemos pensar o imaginar, porque es Dios. Porque Dios honra la obediencia, que es una cualidad de carácter de Abraham. ¿Te puedes imaginar, amado grupo, cómo Dios le hace la promesa a este hombre antiguo? Abraham le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. ¿Qué le parece que tu familia, quieres decir el nombre, de los apellidos de tu familia, de tus hijos? Yo puedo decir la familia Hermoso Salazar, dilo. Es bendita, ¿verdad? Vean ustedes, los descendientes de... Nadie dijo es benditas, pero es que no los oigo porque tienen sus micrófonos apagados, pero son benditos ustedes. Si crees en Jesucristo, eres bendito como esa muchacha que está tocando, ¿verdad? La cruz en ese cuadro simbólico. La descendencia de Abraham, las personas que por su obediencia a lo que da Jesucristo como una orden, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, y los que reciben las promesas. ¿Sabes que Dios hizo convenios con Abraham? Entonces todos los hombres y mujeres pueden recibir estas bendiciones. Dios es un Dios que otorga bendición. Sí, son linaje de Abraham, o si son adoptados en su familia al aceptar el evangelio de Jesucristo y son bautizados.
Dice esto muy claro, se los dejo de tarea que lo lean, lo estudien, por favor tomen nota, en Gálatas 3, del 26 al 29, se los leo rápido. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Lo repito otra vez, los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ¿a quién va a justificar Dios? A los gentiles como usted y como yo. Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, incluyendo México, con sus 123 millones de mexicanos. Ojalá y todos conocieran el Evangelio y creyeran en Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora dice Gálatas 3:9, atención, pon atención. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y termino con Gálatas 3:29, dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué le parece, profeta Andrés, este comentario? Sí, es una gran bendición. Los creyentes en Cristo vienen siendo, por la fe en Cristo, vienen siendo salvos, y se cumple lo que dice la palabra, ¿verdad? Bendeciré a los que te bendijeren, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Significa que las naciones, las familias, son bendecidas por el pacto abrámico, por la fe en Jesucristo, y hay un pacto con Cristo declarando que toda nuestra familia es salva para la gloria de Jesucristo. Pues sí, qué precioso, ¿verdad? Es esta promesa que a través de Jesucristo nosotros somos bendecidos con la bendición que recibió Abraham, ¿verdad? Así que si Abraham tuvo la bendición de la salud, la multiplicación, la riqueza, pues nosotros también podemos ser bendecidos si Amén. nosotros seguimos a Jesucristo, ¿verdad? Por ahí me están diciendo que hay personas que están esperando entrar, a ver si les damos la entrada a este curso. Bueno, sigo. En el Nuevo Testamento hay una figura muy importante que se llama Abraham. Él recibió del Señor el llamado divino. Dios puede llamarte a ti que me estás oyendo en cualquier momento para su servicio, para su propósito. Dios puede llamarte. Él es soberano. Tú eres una persona creada, además por la fe, un hijo de Dios, y te puede llamar y a ponerte en movimiento en el ministerio. Gracias a Dios que hay personas que son llamadas por Dios, ¿verdad? Para entrar a la presencia de Dios y poner en movimiento un ministerio. En el caso, digo, poner en movimiento, en el caso de Abraham, hasta le pidió cambio de residencia. Ya nos explicó el maestro Andrés que tuvo que salir allá de los ríos, allá más allá del Éufrates, del Tigris, llegó al Jordán. Por eso el nombre de hebreos son los del otro lado del río, ¿no? Jehová le había dicho a Abraham, te puedes imaginar cómo le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¡Wow! ¡Qué llamado si Dios le dice, sal de donde vives! Hermano, hubo un tiempo donde Dios habló conmigo seriamente y me sacó de la Ciudad de México y me hizo radicar en la ciudad de Puebla.
todo eso fue bajo oración y bajo instrucción divina. Y así como esas familias de beduinos, de migrantes, ¿verdad? Él fue obediente, tan obediente que fue considerado el amigo de Dios. Un hombre que disfrutó de la amistad y cercanía del Dios eterno, era el amigo de Dios, ¿no? En Segunda de Crónicas 27 dice, hay 3 versículos que me llamaron la atención. Dice, la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre. En Isaías 48:1 dice, la descendencia de Abraham, mi amigo. Fíjate, Dios dice, mi amigo, qué bonito, ¿no? ¿Te gustaría que Dios te diga, Andrés, tú eres mi amigo? No, yo creo que sí, claro, ¿verdad? En Santiago 2:23 dice, Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Él fue un viajero. Aquí en nuestro libro te ponemos los versículos donde vemos que él hizo 13 viajes con sucesos importantes cada uno, ¿no? Él conoció incluso la región de Egipto, recibió el llamado divino, ¿verdad? Así que Dios te puede llamar. ¿Qué harías? Te voy a preguntar. Si Dios te llama y te dice, bueno, pues tienes que cambiar de estilo de vida porque quiero bendecirte, quiero usar tu vida. Así que, pues, ¿cómo ves si sales de la casa de tus parientes y te quiero en otro estado, te quiero en otro lugar y te quiero en otra nación? ¿Qué haces, no? Tú dices, wow, Señor, ¿eres tú o no? ¿Verdad? Así le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y de allí vino un pacto poderoso, ¿verdad? ¿Qué nos dice Andrés, de este llamado de Dios? ¿Qué es el llamado de Dios? Sí, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Es, para empezar, quiebra todo razonamiento porque él habitaba en la media luna fértil, un lugar fértil por los ríos, y tener que ir a un lugar desconocido, esperar el proceso de Dios para saber que era la tierra de Canaán, ¿verdad? Es algo que nuestro nuestro razonamiento no está de acuerdo, pero tenemos que pedirle a Dios que bendiga nuestra voluntad para poder obedecerle, porque muchas veces no obedecemos a Dios por las circunstancias, pero para eso es este curso, para que Dios tenga misericordia de nosotros, bendiga nuestra voluntad, porque la raíz de pecar está en la voluntad. Somos producto de nuestras decisiones, y Abraham es un buen ejemplo de esa obediencia, de salir de su tierra y de su parentela. Y fue una obediencia que Dios puso a prueba, porque pues le dijo que saliera de su parentela, pero se llevaba a su sobrino Lot, ¿no? Y ahí es otro proceso. Entonces, yo creo que todos estamos en el proceso de aprender a obedecer a Dios por la fe en Cristo Jesús, porque está escrito, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá, y Abraham vivió por fe, salió de Ur de los Caldeos, hizo un viaje de miles de kilómetros, se detuvo en Param, Aram, allí murió su papá Taré. Taré significa tardanza. Él tuvo una obediencia parcial porque pues dijo, ok, salgo de la tierra donde vivo, pero me traigo a mi papá, dijo, ¿no? Entonces una obediencia inicial parcial, y tuvo tardanza. Las personas que son llamadas y muchas veces Dios los requiere para un servicio, ponerles al frente de una iglesia como pastores o para algún destino especial que tiene el Señor, como profetas, hasta llamados apostólicos, evangelísticos, requiere de obediencia. Y
Abraham, pues no, finalmente sí fue obediente, pero esa obediencia tiene sus riesgos. Toma tu parentela. ¿Quién agarró a su mujer, verdad? Se trajo a su sobrino Lot. El problema de Abraham fue siempre muy familiar, ¿no? Y en ese, como está la diapositiva, podemos ver a Abraham con su mujer, ¿verdad? Sara. Y bueno, y de hecho como hombre, él tuvo defectos. La Biblia nos habla de problemas, defectos. Él quiso salvaguardar su vida. Él temía que lo asesinaran completamente y lo borraran de la faz de la tierra. Y sucedió dos veces en que tuvo que poner su seguridad personal, su vida personal, eh, por el honor de su propia esposa. Qué tremenda prueba, de verdad. Hubo un hombre que era el faraón, era el rey de Egipto, y el rey de Abimelech, también otro rey, ¿no? Dice Génesis 12:11, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, decíamos que Abraham hizo 13 viajes. Uno de esos viajes no solo se estacionó en la tierra de Canaán, había hambres a veces y tenían que ir a Egipto, que tenía tierras fértiles, productividad de trigo, de carne, de ganado. Y dice que aconteció cuando estaba para entrar en Egipto, le dijo a Sarai, no se llamaba Sara en ese entonces, se llamaba Sarai, su mujer, y le dijo, ahora sé que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, diles que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti, ¿no? Y le dijo Abraham a Sarai, su mujer, es mi hermana. ¿Y qué creen? Abimelech, el rey de Gerar, envió y tomó a Sara, ¿no? Él sabía que esos reyes no tenían temor de Jehová, no tenían valores, no tenían principios. Y pues si veían una mujer guapa, ¿qué digo guapa? Guapísima. ¿Cómo sería Sara, verdad? ¿Se pueden imaginar, hermanas, hermanos, cómo era la belleza de Sara? Déjenme comentarles que leyendo un libro extrabíblico que se llama el Talmud, el libro es un libro judío, dice que, así dice textual, que Sara era tan hermosa que a su lado las otras mujeres parecían monos, monos changos. Así dice el Talmud, digo, qué curioso, ¿no? Y esos duros viajes donde van, pues no, el desierto, no afectaron la belleza de Sara, ¿no? La edad de Sara, una mujer muy madura, ¿eh? Ya debe de haber tenido 65 años. Hay mujeres que a los 65 años ya son unas ruquitas, ¿no? Todas, arrugaditas, con muchos problemas de salud, ¿no? No, pero Sara era una mujer madura, pero bellísima. Así que, hermanas, díganle, dame la belleza de Sara. Díganle al Señor. Abraham tenía 75 años y Sara 65 cuando salieron de Ur de los Caldeos. Entonces era una belleza perturbadora, ¿no? Una belleza legendaria que pues llamaba la atención de los reyes, ¿no? Ahora, bueno, ahora estaba yo hablando del Talmud, a veces estudio un poquito varios escritos, y dicen que Sara era superior a Abraham en los dones de profecía. Dice el Talmud que tenía los dones de profecía como una corona para su marido, ¿no? Era una mujer coronada, entonces, pues cuando se la llevan, tanto
Faraón como Abimelech, Dios les mandó unas plagas terribles, ¿no? A esos hombres les hizo estéril a su familia, todo el harem que tenían y se da cuenta y Dios trata con ellos por sueños y acaban por devolverle a su marido, porque Dios les reprocha que se habían portado mal, que eran ambiciosos de la belleza de Sara, y Dios les decía, su marido es profeta, así que alíñense, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Qué comentario nos haces, maestro Lechuga, de Sara? Sí, Dios es todopoderoso y él pudo hacer un milagro creativo de rejuvenecer a Sara y aparentar menos edad, ¿no? Entonces, los egipcios no veían a una ancianita, sino veían a una mujer joven y Dios le dio gracia a Sara para estar joven, pero Dios pudo rejuvenecerla. Y cuando Abraham dice, si tú dices que eres mi mujer, me matarán. Entonces, el temor hace que veamos cosas que no son o pensemos cosas que no son, imaginemos cosas que no son. Y Dios tuvo que intervenir, ¿verdad? Porque después se supo que era esposa y no sucedió lo que por temor había declarado Abraham. Entonces, cuando tenemos temor, duda, incredulidad, tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, con lo que declaramos. Es mejor decir, Señor, perdóname porque tuve temor y que tu luz quite de mí todo temor y yo quiero hablar fe, quiero hablar bendición. Entonces, probablemente Abraham tuvo temor, pero infundado, porque Dios tenía ya su plan sobre Sara y Abraham. Dios ya sabía que tenía que venir Isaac, entonces no podían matarlo porque ya estaba Isaac en la predestinación y en el propósito de Dios. Sí, seguro que el Señor no permitió que esos reyes, Faraón y Abimelech, mancillaran a Sara. Dios no lo permitió, intervino y les dijo, mejor devuélvanla, ¿eh? Ahora vamos a ver algunos pasajes rápidamente. Es interesantísima la vida de Abraham. Abraham se reúne con Melquisedec. Ahora, ¿quién fue Melquisedec, no? A veces hablamos de la bendición, de la cobertura, y creo que Melquisedec es un hombre, rey de Salem, rey de paz, que aparece espontáneamente en la vida de Abraham. Y dice la escritura que no tenía genealogía, es decir, aparece de repente y muchas personas dicen que es el propio Señor Jesucristo, porque adelante en el libro de Hebreos dice que Jesús es eh, sacerdote según el orden de Melquisedec. Muchas veces, bueno, en el caminar de la vida profética, recuerdo que una persona apostólica me dijo, recuerda que tú eres sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y yo recibí eso como un golpe del Espíritu Santo en mi vida, un sello. Y bueno, estoy convencido que nuestro sacerdocio, hay 4 sacerdocios registrados en la Biblia, pero el de Melquisedec es muy especial. Hay un sacerdocio, por ejemplo, el levítico, el arónico. Muchos pastores dicen que pues su sacerdocio es levítico, pues allá ellos, ¿no? Cada quien su vida, ¿no? Cada quien recibe lo que tiene, ¿no? O lo que Dios da, mejor dicho. Pero bueno, Abraham se reúne con Melquisedec, ¿no? Y dice la escritura en Génesis 14 que
Abraham viene victorioso, volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que estaban, ¿verdad? Salió el rey de Sodoma a recibirlo, sale del valle de Sabe, ¿verdad? Y entonces Melquisedec, dice, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Sacó este Melquisedec los elementos de la cena del Señor, Dios mío. Por eso muchos dicen, es Jesucristo preexistente. Por eso dice que no hay genealogía. Y el sacerdocio de Jesucristo es llamado el sacerdocio de Melquisedec, porque pues Jesús no era levita, no era de la tribu de Leví. Él era de la tribu de Judá, ¿no? Y de la tribu de Judá no decía que hubiera sacerdocio. Esto es largo de explicar. Pero Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, del Shaddai, cuando dice el Dios Altísimo, dice el Shaddai. El Shaddai es la máxima autoridad del universo, es decir, lo más alto. Ya no hay alguien más arriba de el Shaddai, ¿no? Sacerdote del Dios Altísimo. Sacó pan y vino y lo bendijo y le dijo, ¿cómo lo bendijo? Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Esa fue la bendición, victoria, ¿verdad? No solo le quitan a la mujer, se las tienen que devolver por la intervención divina. Sale una batalla y sale victorioso porque el Dios Altísimo va con él. Pero aquí sucede algo muy especial. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es decir, le dio la 10ª parte de los despojos de su lucha, de su victoria. Y aquí entra el asunto del diezmo. Algunos dicen, es que el diezmo es la ley. Pues no, señores, no. Ni siquiera había nacido Moisés y ya el Señor les pedía los diezmos, ¿no? Entonces, no, el Jesús mismo dijo, diezmen, ¿no? Y créanme que cuando entregamos nuestros diezmos en obediencia, Dios es fiel y verdadero en abrir las ventanas de los cielos y derramar su bendición en tus asuntos financieros, en tu salud. Y bueno, finalmente esto es el encuentro que tiene Abraham con Melquisedec. Recibe la bendición, ¿verdad? Recibe la bendición su sacerdocio, ¿verdad? Pues no tiene principio ni fin, ¿verdad? Y dice aquí que se los entrega a Melquisedec. Mira, vamos a ver. Abraham era un patriarca. En él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Bendeciré a los que te bendijeren. O sea, él haré de ti una nación grande. Era un patriarca, era un hombre de Dios. Y entonces, ¿cómo sería Melquisedec? Dice Hebreos 7:7, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y dice Hebreos 7:8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno que da testimonio de quien vive. Eso del menor es bendecido por el mayor significa que una persona tiene el poder para bendecir porque es mayor que la persona a la cual bendice. Y yo me pregunto, pues Abraham era un señorón, era un patriarca, entonces, pues Melquisedec traía una honra, una autoridad, sin duda alguna, de Dios, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, ese es uno de los pasajes. ¿Qué nos dice Andrés al respecto de este tema de Melquisedec? Sí, Hebreos
capítulo 7, los capítulos después del 7 hablan de Melquisedec. Es una palabra hebrea que se define así. Malquí viene de mi rey, Sedec, rey de justicia. Entonces, es rey de paz por venir de Salem y rey de justicia. Entonces, es un rey de paz y un rey de justicia. Por eso es que Jesucristo hizo la paz entre nosotros y Dios, nos dio la paz de Dios, estamos en paz con Dios por su justicia. Entonces en Apocalipsis se deja en la escritura dice que Jesucristo se pasea en los candelabros, en los candeleros de fuego de las iglesias correspondientes, Sí, como el gran sacerdote, de rey de justicia y rey de paz. Entonces, Dios nos bendice con un sacerdocio de acuerdo al orden de Melquisedec, y ese sacerdocio es el que se debe ejercer en el hogar. Somos responsables del sacerdocio. Al ejercer el sacerdocio, establecemos, número 1, la justicia de Dios, que es su voluntad. Y número 2, la paz y la presencia de Dios en nuestro hogar. Pero sí tiene que ministrar el sacerdote de cada hogar junto con su esposa para que haya justicia y haya paz. bien, gracias Andrés. Justicia y paz, ¿verdad? Shalom, shalom esto es. Bueno, vemos otro pasaje en la vida de Abraham, pues Abraham, Sara y Agar. Miren qué interesante es este asunto. Vemos en la diapositiva pues a la ancianita Sara entregándole una muchacha joven, guapa, egipcia, a su viejito Abraham, ¿verdad? ¿Por qué? Es un relato bíblico, ¿verdad? También Abraham, al igual que todos los hombres, tuvo el error de aceptar el plan de Sara, su esposa. ¿De quién era el plan? De Sara, porque pues él no, ¿verdad? Y el plan de Sara era ayudar al Todopoderoso, ¿verdad? Vamos a echarle una manita a Dios. Ya tenemos ahí una promesa, pero se está tardando, ¿verdad? ¿Cuántos, en lugar de ser obedientes y pacientes, y, por ejemplo, el que les habla, la verdad le pido a Dios perdón por mi impaciencia, a veces soy un poco impaciente, pero en el caso de Sara, sí, hasta le trajo a la muchachona, su sierva, aun cuando tenía la promesa de Dios. Fue un error muy lamentable de parte de Abraham, porque hoy día se refleja tanto que hay naciones en conflicto. Dice Génesis 16:1, que Sarai, la mujer, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia, se llamaba Agar, y le dice Sarai a Abraham, pues ya ves que Jehová no me da hijos, ya me hizo estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, es decir, que tengas relaciones sexuales con esta muchacha, ¿verdad? Que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. El asunto es que si la muchacha salía embarazada y tenía el hijo, el bebé, delante de Sara, ¿verdad? Eh, entonces se tomaba como Sara, que era la propietaria de la esclava, era la madre del niño, si lo recibía ella, ¿no? Cuando estaba pariendo, ¿no? Y atendió a Abraham al ruego de Sara, ¿verdad? El viejito dice, bueno, pues vamos a acostarnos. Y Sarai, la mujer de Abraham, tomó y al cabo de un tiempo, ¿verdad? Agar concibió, ¿no? Y entonces, bueno, más adelante resulta que se produjeron muchos problemas familiares. Hoy día la descendencia de Abraham con Agar, la egipcia, pues
da lugar a Ismael, ¿verdad? Ismael, los ismaelitas son los padres de del Islam, de los musulmanes, ¿verdad? Y dice ahí el asunto que ellos son nación fiera contra todos. Vean, ahí están unos niños musulmanes, desde chiquillos los enseñan a manejar los cuernos de chivo para matar a todos los israelitas que puedan, ¿no? Entonces ese fue el error. Abraham pues, tuvo que despedir a Agar, sacarla, porque ya tenían problemas ahí las mujeres de favoritismo y que no, que una se burlaba porque tenía hijo, esta Agar, y pues se enojó Sara y le dijo, échala, sácala. Es un pasaje muy trágico donde Agar se va con su hijo al desierto, pero Dios tiene compasión de ella y la llega al pozo del viviente que me ve, ¿verdad? Y pues conflicto en naciones hoy día hay muchos problemas en Israel y las naciones árabes circunvecinas. ¿Verdad, hermano Andrés, que nos dices? Sí, la relación con Agar tuvo consecuencias tremendas porque de ahí viene la descendencia de los musulmanes, y de ahí las tres religiones más grandes, ¿no? Los musulmanes, los cristianos y los judíos. Entonces, tenemos que pedir perdón a Dios porque siempre tomamos el camino corto o le echamos la mano a Dios, como decía usted, profeta. Tenemos que pedir perdón a Dios porque tiene que ser a la manera de Dios. Y entonces Abraham y Sara acordaron que iba a ser a su manera y salió Ismael. Entonces, hasta la fecha están en guerra con los ismaelitas, con los musulmanes, y son más musulmanes que judíos. Pero Dios cumple su promesa porque vendría después Isaac y Jacob, la descendencia de Judá, bueno, de las 12 tribus de Israel. Entonces, hay que pedir perdón a Dios porque hacemos las cosas a nuestra manera, no sabemos esperar. Tenemos que tener la certeza de la fe y de rendir nuestra voluntad a Dios para que sea a la manera de Dios. Siempre cuando es a nuestra manera va a ser un error hacer las cosas a nuestra manera. Que Dios ayude a nuestra voluntad y hagamos su voluntad como está escrito, el hacer tu voluntad me ha agradado. El hacer tu voluntad me ha agradado, la obediencia, el hacer la voluntad de Dios. Hermanos, no se apresuren en sus decisiones. No, piénsenla bien, pregúntenle a Dios, preguntémosle al Señor cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta, para no tener errores, ¿verdad? Eh, pues se los está diciendo una persona que yo tengo maestría, ¿eh? Y mi maestría es maestría en errores, errores de la vida. La verdad, me he equivocado tantas veces que, ay, Dios mío, bien dice Andrés, pídele perdón a Dios, ¿no? Pero lo bueno es que debemos tomar experiencia de cada uno de los errores, pero vamos a pedir a Dios que no nos apresuremos como Sarita y Abraham, que hicieron tantas cosas, ¿verdad? Que Dios sane. Dice, era Abraham de 75 años cuando salió de Harán, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. ¿Qué diferencia hubo de el tiempo en que salió, que Dios le prometió que haría una nación grande, ¿verdad? A cuando nació el hijo Isaac? ¿Cuántos años pasaron? 25 años, ¿verdad? Abraham, Sara e Isaac, ¿verdad? Vean ustedes, finalmente Sara, cuando Abraham tiene 100 años y Sara 90, digo, aquí es donde surge un milagro, dice.
¿Habrá algo imposible para Dios? Yo creo que Dios puede hacerte milagros creativos, milagros hermosos. Era Abraham, ¿verdad? Con anciano y ella ancianita. Y ella tuvo fuerza para parir. Y bueno, pues ya quizá decía, no, pues ya está bien seca, ¿no? Pues no, amamantó al niño Isaac, ¿verdad? Y ella risa y risa por la bendición que Dios le dio. Vean ustedes, Abraham intercede por Sodoma. Este es otro asunto. La vida de intercesión de un profeta es muy especial. Hoy día necesitamos hombres que sepan negociar por las ciudades pecadoras de la tierra. El profeta Yuhani me decía hace años, es una pena que en todo México no haya un hombre que esté negociando con Dios por el destino de esta nación. Y Abraham le dijo a Dios, ¿verdad? Él se enteró que Dios iba a hacer caer fuego del cielo, un juicio, pero un profeta intercesor va a negociar con Dios aún el destino de sus naciones. Hablando ahí del lobby LGTB, bueno, representa Sodoma, Gomorra, ¿no? Los sodomitas les llaman así. Se acercó a Abraham y le dijo a Dios, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás el lugar. Ese lugar era Sodoma y Gomorra, ese por amor de los 50 justos que estén dentro de él. Y volvió a decir, no se enoje mi señor, a lo mejor hay, así le fue bajando hasta que llegó a 10. ¿Te puedes imaginar 10 justos en dos poblaciones grandes? Y el Señor le dijo, no las destruiré por amor a los 10. Pero ¿qué hace Abraham? Interceder, pedir perdón, ¿verdad? Antes de entrar a esto, me gustaría escuchar el comentario del maestro Lechuga sobre la situación de la intercesión de Abraham por las ciudades pecadoras. Maestro Andrés. Sí, perdón. Sí, tenemos una responsabilidad de nosotros ante Dios de pedir perdón a Dios por los pecados, y el profeta Ronnie Chávez habla acerca del perdón identificativo, acerca de que nosotros podemos pedir perdón por los pecados nacionales, por los pecados regionales y por los pecados de la colonia, del barrio, de la comunidad agrícola, donde quiera que estemos. Tenemos que pedir perdón a Dios, y Dios en su misericordia pues ya no mandará el juicio. Pero si Dios determina el juicio, porque la palabra dice, después que tus juicios son aplicados, los hombres aprenden obediencia. Entonces, la intercesión de nosotros ante el Señor es muy importante, porque cada país tiene un don que Dios le ha concedido para honrarle. Por ejemplo, México tiene el don de la música para honrarle, Dios se lo dio, pero no se ha ocupado en eso, ¿no? Entonces, Señor, perdona a nuestro país, porque el don que le diste lo ha usado en contra tuya. Y Dios tiene en cada país, en cada nación tiene un don o dones, pero además tiene su pueblo escogido, sus profetas para estar intercediendo por cada nación. Entonces México se ha vuelto muy injusto, y por ser injusto se ha vuelto violento. Entonces roguemos por la justicia, que haya una impartición de justicia en México, porque lo que están proponiendo es lo que dice la Biblia.
a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Están torciendo el derecho, entonces nosotros tenemos que rogar a Dios, porque hay un pasaje en la Biblia donde dice que Dios es nuestro rey, nuestro legislador, Él mismo nos salvará, nuestro redentor. Entonces tenemos que ir ante la corte celestial a rogar por nuestro país, porque ha habido ya en este país una violencia incesante y entonces hay extorsión, secuestro, robo, asalto. Hay mucha violencia en México. Así que roguemos que Dios perdone la violencia y que se establezca la justicia del reino. Y lo podemos hacer con el perdón identificativo, pidiendo perdón por todos los pecados. Pero lo que observamos ahora es, en esta diapositiva, no es una libertad, sino es un libertinaje. El libertinaje de ir en contra de Dios. Y ese libertinaje tenemos que dar para que Dios tenga misericordia del libertinaje que se quiere dar. Otro libertinaje también es el feminismo. Que Dios te perdone esta nación por lo que está permitiendo el feminismo, y también que Dios perdone a esta nación por la cultura del mismo género. Entonces tenemos que estar orando al Señor, pidiendo perdón por cada pecado nacional y decirle: Señor, ten misericordia de este país y que conozcan tus principios, sobre todo los niños, que conozcan que en el principio es un hombre y una mujer. Ya la libertinaje de hoy va en contra del principio, pero los niños tienen que saber que cuál es el principio. Hombre y mujer, en el principio los creó Dios así, y seremos hombres y mujeres de principios porque conocemos cómo era el principio que Dios estableció y el diseño que Dios dio a través de su palabra. Entonces México tiene que volverse a Dios porque desconoce la Biblia. ¿Y cómo vamos a saber qué es lo bueno y qué es lo malo? Nos lo dice la Biblia. La Biblia nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. No nos lo dice la cultura antidios, porque la cultura antidios produce su propia justicia, su propio concepto de amor y su propio concepto de libertad, pero no promueve, y el que debe promover son los profetas, la cultura generacional emergente de profetas debe promover cuáles son los principios de Dios, qué es el bien y qué es el mal de acuerdo a la Biblia, y qué tenemos en Dios: arrepentimiento, como estaba predicando el apóstol Pedro a la multitud, y dijeron en Hechos 2:37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro dijo: arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesucristo y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces se necesita una voz profética que llame al arrepentimiento a un país, a un estado y a una familia, a una comunidad. Pues muchas gracias. Creo que estamos en tiempos en que todo este grupo empecemos a interceder por la nación, sobre todo porque va a haber cambios en el próximo año en la ruta hacia el 24. Ahorita me están enviando que una persona que es candidata a gobernar está recibiendo el bastón de los brujos autóctonos, ¿verdad? Y bueno, yo dije, órale, pues cuidado, porque es la cultura antidios, ¿no? Y si están de acuerdo con el lobby LGTB y esas marchas autorizadas en la Ciudad de México, estas son fotos del año pasado en la Ciudad de México, en una marcha, ¿no? Entonces, pues qué pena hay que ponerlas, porque pues algo que hacen los profetas es la denuncia del pecado. Vamos a la parte de la obediencia, voy a irme más rápido.
Una tremenda prueba que muestra la fe y la obediencia extraordinaria de Abraham es por el llamado de Dios poner a su hijo único, Isaac, bajo un sacrificio cruento. Dios le dice que lleve a su hijo al monte Moria y en 3 días de camino, yo creo que en esos 3 días fueron de verdad un tormento muy especial para este hombre, ¿no? Diciendo quizá Dios detenga o se arrepienta, ese Dios a quien obedezco, a quien intercedo, el Dios que me ha salvado, Dios que me ha dado promesas, me pide que lleve a mi hijo a un sacrificio cruento. Vemos en la diapositiva, dispuesto a asestar ya un golpe para degollar a su hijo. Dice, aconteció de estas cosas que probó Dios a Abraham. Es una prueba tremenda. Muchas veces nos quejamos de las pruebas que pasamos, pero esta prueba, Dios le dijo a Abraham, él dijo, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrócelo ahí en holocausto. ¿Qué era holocausto? No solo lo tenía que matar, sacrificar, sino quemar el cadáver en holocausto. Eso es un holocausto, quemar el cadáver. Dice, sobre uno de los montes que te diré, y ya que va a matarlo, se oye la voz de Dios, del ángel de Jehová, le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Una prueba de obediencia, ¿verdad? Pero no solo la obediencia de Abraham, sino de su hijo Isaac, ¿verdad? La obediencia es sumamente importante, amados del Señor. Dice el Salmo 81:11, pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí, ¿verdad? La obediencia es someterse a la autoridad, ¿verdad? Dice la Escritura, toma nota en Hechos 5:32, que el Espíritu Santo es dado a los que le obedecen. Si tú obedeces al Señor, gloria al Espíritu Santo, se va a avivar en ti. Dice Hechos 5:32, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Cómo mejorar tu obediencia a Dios? Hermanita, hermanito que me oyes, ¿cómo mejorar tu obediencia a Dios? ¿Cómo tener esa disposición, esa voluntad de obedecer en todo a Dios? Pues Abraham es un ejemplo. Abraham es de veras alguien que estuvo dispuesto a obedecer completamente, ¿verdad? ¿Qué debemos aprender? Dios va a honrar la obediencia. El verbo obedecer, shuahama, literalmente significa escuchar. En hebreo, y paquitou, estaba yo investigando, significa oír. Así que si tú tienes shuahama, literalmente escuchas a Dios y oyes a Dios para obedecerle y le oyes, entonces Dios va a tener esa bendición. Pero dice el Salmo 81:11, mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí, ¿verdad? Entonces, fíjate, si Dios le pidió su hijo a Abraham, ¿sabes por qué se lo pidió? ¿Sabes por qué? Porque Dios mismo iba a dar a su hijo unigénito, en quien tiene complacencia, al amado, al bendito, al Rey de los reyes, al Santo de los santos, al Señor de los señores. Solo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por Satanás. Vino a arrebatarle las llaves de la muerte
a Satanás, a pagar los pecados, a anular el acta de los decretos. ¿Cómo es que decimos que Dios no nos ama? ¿Qué más puede hacer Dios por nosotros? Y Jesús fue tan obediente como Isaac, porque Isaac sí le dijo a su papá, ¿dónde está el cordero? Y Dios le dice a Abraham, no extiendas tu mano, porque Abraham era un hombre de fe y dijo, el cordero, no le dijo, el cordero eres tú, no, le dijo, Dios proveerá, ¿verdad? Y cuando Dios detiene la mano de Abraham, le dice, no le hagas nada, ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo. Por eso, Abraham es conocido como Friend of God, amigo de Dios, el amigo de Dios, el amigo de Dios. Un profeta que disfrutó la obediencia en una forma tal que realmente hoy día nosotros recibimos las bendiciones de la obediencia de ese hombre. No solo de la obediencia de Cristo, ¿verdad? Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si le amamos, le obedecemos. Debemos concluir que Dios le dio una orden a Abraham, obedeció y fue bendecido. Si nosotros escuchamos la voz de Dios en algunos asuntos de nuestra vida y le obedecemos, tengan la seguridad que vamos a ser bendecidos. Termino hoy a las 9:30 con una oración por la obediencia. En el nombre de Jesucristo. Finalizamos esta presentación y damos gracias al Señor por su paciencia, hermanos. Vamos a dar 5 minutos para 2 preguntas nada más, porque ya nos extendimos a las 9:30. ¿Alguna participación? ¿Qué te parece el asunto de la obediencia de Abraham? Obedeció al salir de su tierra, de su parentela. Obedeció a su llamado. Obedeció al poner a su hijo. También tuvo sus desobediencias para salvar el pellejo, ¿verdad? Aventó a su esposa por delante. Pero finalmente era un intercesor. Obedeció, entregó los diezmos de todo a Melquisedec. Obedeció, llevando a su hijo al monte Moria. Realmente es un hombre, un profeta que nos invita a esa cualidad de carácter. ¿Quién comenta algo sobre la obediencia? Como nadie quiere comentar sobre la obediencia, entonces comenten sobre la desobediencia, ¿no? Bueno, buenas noches. Voy a comentar algo sobre la obediencia. ¿Quién habla? Ernesto. Pon tu video, por favor, Ernesto, muchas gracias. Pues la obediencia es una de las formas, ahora sí que valga la redundancia, el obedecer te lleva a que tengas ese camino de rectitud. Sin obediencia no se logra nada, porque es el principio, y luego, pues, precisa la fe, porque se va incrementando. La obediencia es hacer precisamente, tener a quien estar bajo el mando de alguien,
y sabemos que el mando en nosotros pues es Dios, y eso es lo que Él ve, ¿no? Porque no puede haber una persona, no puede haber un profeta sin obediencia. En ese momento pues todo se rompe, porque inclusive los hombres del mundo buscamos siempre igual gente que obedece. Y está muy simbolizado cuando Jesús les dice el general, ¿no? El general cuando le dice es que yo también tengo un mando sobre mis soldados, ¿no? El Y si yo doy centurión, una sí. orden, se cumple. Entonces, el centurión sabía precisamente que por medio de la obediencia es cuando uno recibe algo de una autoridad superior. El centurión reconoce que Jesús es el profeta y te dice, pues yo creo en lo que tú vas a hacer. La obediencia es lo principal para, obviamente, agradar a Dios. Obediencia y fe. Si no, Sí, no se muy logra bien. nada. Sí, Ernesto, muchas gracias, muy bien. Obediencia y fe. ¿Alguien más quiere comentar? Eh, Sí, yo sobre la eh, desobediencia. Alejandra, gracias. Me parece que es muy importante ser conscientes y discernir cuando decidamos desobedecer, porque la desobediencia abre puertas y a veces, pues esas puertas de la desobediencia al no escuchar la voz de Dios o no poder discernir qué es lo correcto conforme al propósito divino, pues nos traen consecuencias que, así como como decía Sara, ¿no? Que tomó una decisión que no era la voluntad de Dios y tuvo consecuencias. Así también nosotros cuando decidimos desobedecer, también seamos conscientes de que, pues luego decimos, es que nos va mal en la vida, pero no es cierto, es más bien decidimos no obedecer y entonces tenemos las consecuencias que no deseamos tener. Gracias, gracias. Gracias por esta cualidad de carácter tan hermosa a los ojos de Dios, ¿verdad? Así yo, Lucy. Hermana Lucy, Sí, yo creo que la obediencia es hermana, como, discúlpeme, ponga su video, por favor. ay, a ver, perdón. Oh, sí, ya está. Sí, yo Gracias, creo adelante. que la obediencia es como ir dando a luz a nuestro carácter, ¿no? A la formación profética. La obediencia ciertamente trae grandes consecuencias, digo, y si ya estamos viviendo los errores del pasado, las desobediencias del pasado, pues qué bueno que ya hoy nosotros somos portavoz también para estar orando por las naciones, para que no seguir acarreando también pues más grandes errores, poniendo tanto en nuestras familias, en nuestro país, en fin, en todo, ¿no? Entonces yo creo que es como para ir formando, ¿no? Nuestro carácter, ir dando a luz el carácter el que Dios quiere que formarnos en nosotros. Sí, pastor. Sí, gracias. Yo creo que aquí hay muchos padres de familia, ¿verdad? ¿Qué se debe hacer cuando hay un hijo desobediente? A ver, ¿quién nos dice? No, pues Yo, nadie tiene hijos desobedientes. Qué bueno, los felicito, Está la hermanos. vara de la Hermano, bueno, ¿A quién dijo? ¿Quién? hermano, yo, ¿Sí? hermano, ¿Quién dijo yo? yo, Ah, hermano, Lidia. Ah, sí, Lidia, ¿puedes enfocar bueno, un poco tu cuanto cámara? a las personas que tienen hijos, creo que es muy importante que se les corrija desde un principio, que se les discipline, porque la Biblia habla acerca del profeta Elí, ahí en el libro de Primero de Samuel, en los primeros capítulos, que él le llegaban noticias de sus hijos, de que ellos pues
profanaban el templo de Dios, desobedecían los mandatos de Dios y los tenía en un ministerio que realmente ellos no lo deberían de desarrollar, porque para desarrollar un ministerio pues se necesita obediencia, como se está hablando, y temor a Dios, santidad, y él pues sí les dijo algo, pero no les quitó los cargos que tenían, y les dijo solamente, les aconsejó que pues que si ellos obedecían, pues recibirían honra del pueblo, y si no sería lo contrario, pero no los quitó de sus cargos, y entonces ahí le vino consecuencia a sus hijos porque murieron en un solo día, y a él también. Entonces, pues la obediencia es algo muy importante para todos los que ya conocemos la palabra de Dios, porque pues tenemos que dar testimonio de que somos hijos de Dios, porque el Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿sí? Y también pues yo Sí. quería preguntar algo en relación al diezmo, hermano. Ahí habla de que Abraham entregó los diezmos a Melquisedec. Un día escuché a una persona que dice que en este tiempo ya no se deben de dar los diezmos. ¿Usted qué opina en cuanto a eso? Pues que es un desobediente promotor de desobediencia. Porque según dicen que porque en el Nuevo Testamento ya no se menciona lo del diezmo y que no sé qué. Entonces eso es lo que le quería preguntar. Claro que pues yo pienso que se debe de seguir obedeciendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no nada más es para lo del Nuevo Testamento, sino lo del Antiguo también. Sí, el Señor Jesús dijo que era necesario diezmar, hacer lo que los propios fariseos decían, ¿verdad? Pero que era muy importante la fe, la justicia, ¿no? Y El juicio y la misericordia. el juicio, así es. Entonces, pues ya le contesté que qué opinaba yo de esta persona, pues eso es, un desobediente promotor de desobediencia. Y bueno, Pablo habla mucho también sobre este asunto, ¿no? Lo que sucede, yo he trabajado 35 años, trabajé como pastor y hoy pues hay algunos pocos asociados al ministerio. Lo que sucede es que el pastorado es una profesión, tanto que Dios dice el obrero es digno de su salario. Y algunas personas dicen, bueno, pues hay Dios que le mande del cielo. No, del cielo no. No, hay un sistema de financiamiento para la obra de Dios. Dios mismo lo puso para financiar su obra. Son los diezmos, las ofrendas, las primicias. Si hiciéramos un estudio más a fondo, pues, pero respondiendo a lo que usted me preguntó, yo ya respondí qué es lo que pienso, ¿no? Abraham obedeció y Abraham era riquísimo, dice que era riquísimo, ¿no? No dice así, en plata, en oro, en ovejas. Entonces Dios no está peleado con la riqueza, pero debía de decir, Dios no está peleado con la obediencia, ¿no? Sino Dios le agrada la obediencia, ¿no? Ahora, pues, ya pedirle un hijo, ay, Dios mío, es como si te dijeran, oye, tú le darías a la humanidad un hijo para que muera por borrachos, por drogadictos, por homosexuales, por ladrones, por mentirosos, por viejas chismosas, por asesinos, ladrones,
gente mala, ¿tú se lo darías a tu hijo? Muchos diríamos, no, pues que, pero Dios sí nos amó de tal manera que dio a alguien muy, muy santo, absolutamente apartado de pecadores, alguien sin pecado, y lo dio a morir en un suplicio terrible, de veras una tortura espantosa, nuestro amadísimo Señor Jesucristo, ¿no? Y Dios ya lo puso por juez, ahora ya después de la resurrección, de la ascensión, lo ha puesto por juez sobre todo, ¿no? Y Él quiere que seamos obedientes, ¿no? La cualidad de carácter que debemos de trabajar mucho, mucho en nuestro corazón, preguntándole a Dios qué es lo correcto, qué es lo que Él quiere, es la obediencia. Es una cualidad de carácter de cada quien, ¿no? ¿Y a qué debemos ser obedientes? ¿A quién debemos ser obedientes? Por supuesto, primeramente siempre a la autoridad máxima, el Shaddai, el Dios Santísimo. Y por supuesto también hay, toda autoridad ha sido puesta por Dios, ¿no? Eso dice la Escritura. Y entre más obedientes seamos a los principios divinos, pienso que vamos a ser más libres, actuar con más libertad en la vida, tener más gozo también, ¿no? En la vida. Bueno, son mis comentarios. Si ya no hay nada, vamos a orar a Dios para que seamos obedientes. ¿Qué le parece? Voy a pedir una persona voluntaria del grupo que quiera hacer una oración para hacernos personas obedientes. Amén, amén. ¿Quién la hace? Yo, pastor. Yo, profeta Javier. Anita, adelante, por favor. Sí. Bendito Padre Celestial, en esta noche, bendito Rey, te damos muchísimas gracias. Hablado, Señor, con detalle a través de tu profeta, Señor Abraham, Padre. Gracias por esta exposición de este carácter, Padre, que tiene que ser formado en cada uno de nosotros, Padre, porque, Señor, tú quieres, Señor, que cada uno de nosotros seamos hombres y mujeres, Señor, que desarrolle este carácter, Señor, de la obediencia, Señor, porque Abraham, Señor, él desde el momento que tú lo llamaste y le dijiste que saliera, Señor, de su tierra y de su parentela, Señor, él obedeció, Señor, así como paso a paso tú le dabas esas instrucciones, Señor, para llevarlo, Padre, a ser heredero, Señor, de ese pacto que tú hiciste con él, del cual cada uno de los que estamos acá, Señor, somos beneficiados, Padre, por esta fe, Señor, por esa obediencia y esa fe que él tuvo hacia ti, Padre. Por eso te pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, que, Señor, esta cualidad del carácter de la obediencia sea desarrollado en cada uno de nosotros, Padre, porque muchas veces erróneamente decimos, obedecemos a Dios, pero no obedecemos a la autoridad que Dios nos ha puesto. Padre, perdónanos, Señor, si hemos tenido ese tipo de pensamientos, Padre, porque, Señor, sabemos que tú eres el que has puesto nuestras autoridades ministeriales, Señor, autoridades, Señor, en nuestra vida cotidiana, Señor, como ciudadanos, papá, Señor, ayúdanos cada día, Espíritu Santo de Dios, a desarrollar este carácter de la obediencia en cada una de las áreas de nuestras vidas, Señor, en nuestro ministerio pastoral, Señor, nosotros como hijos tuyos que somos también, papá, que, Señor, nosotros seamos destacados, que podamos ser conocidos los hijos de Dios, los hijos del reino, Señor, por ser obedientes, Padre, porque sabemos que la obediencia trae bendición, pero la desobediencia trae castigo de sí, Padre. Ayúdanos
cada día de nuestras vidas, Padre, y que podamos desarrollar, Señor, este carácter, Padre, que hoy, Señor, tú estás tratando con cada uno de nuestros caracteres, Padre Santo, porque muchas veces, Señor, no nos queremos someter, Señor, a la autoridad que tú nos has puesto y delegado, papá. Por eso, Señor, te pedimos, Señor, que esta enseñanza, Padre, sea de gran bendición para nuestras vidas y que no nada más seamos oidores, sino hacedores de lo que hoy hemos aprendido, papá, conforme a las características, Señor, de Abraham, papá. Te damos gracias, Señor. Gracias por profetas, Señor. Lechuga, por el profeta Javier, papá. Gracias, Padre, por cada uno de mis amados pastores, pastoras que están en esta noche aquí todos reunidos, Sí, Señor. Padre. Damos gracias, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, así sea, así sea. Gracias, nos vemos mañana. Vamos a trabajar con la vida de Isaac y de Jacob. Si pueden leer, darle una adelantadita, va a ser muy bueno. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Hasta